Para mí es un placer y agradezco a los amigos de CIGOP el estar aquí con vosotros y el haber organizado estas jornadas que creo que tienen bastantes puntos interesantes. Yo creo que el primero de ellos es que gente que venimos de todo el mundo podamos dar nuestras visiones sobre qué está sucediendo en nuestros países. Vivimos tiempos fascinantes, tiempos en los que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Tiempos en los que los gobiernos, los estados, tienen una enorme cantidad de retos por delante, y retos a los que yo no sé si están dispuestos o saben o tienen algunas claves para responder. La irrupción de Internet en el mundo del gobierno, en el mundo de la política, ha supuesto una auténtica revolución, una auténtica tormenta, de la misma forma que lo han supuesto los medios de comunicación. Entonces, esa revolución, esa gran tormenta que está azotando hoy mismo el mundo de los gobiernos, tiene una serie de consecuencias para los propios gobiernos y para los ciudadanos. Si os parece, ¿os suena el concepto gobierno abierto, Open Government? Sí, levantad la mano al que le suene. Unos pocos. E-Government sí os suena, ¿verdad? Gobierno electrónico. ¿Sí? Levantad la mano quien os suene el gobierno electrónico. Bien, perfecto. No estamos hablando de lo mismo. Vamos a ver que son dos cosas absolutamente diferentes. Pues vamos para allá. Creo que no hay nada que no pueda dejar de funcionar, vamos. Dios mío. A ver. Ahí. Muy bien. Esto es la torre de control de Cabo Cañaveral, de Houston en este caso, cuando la nave del Apolo 13 tuvo un gran problema, tuvo una pequeña explosión dentro y los astronautas estuvieron a punto de no poder volver a la Tierra. El Houston We've Got a Problem es algo que están diciendo hoy mismo muchísimos gobiernos. Tenemos un problema. ¿En qué consiste este problema que están teniendo los gobiernos? Pues, en primer lugar, por mucho que nos lo cuenten, no vivimos en una Arcadia 2.0ista y feliz. El autoritarismo está resurgiendo con fuerza en todos los continentes. Según Freedom House, hubo 4 veces más países que sufrieron un deterioro de los derechos políticos que los que experimentaron mejoras. Georgia, Ucrania, Kirguistán, incluso en América Latina, problemas como los de Honduras. Es decir, no estamos en un mundo feliz. No estamos en un mundo en el que la democracia esté ocupando más espacio a lo largo de los países del mundo. Estamos más bien al contrario. Y por otro lado, la irrupción de Internet en el mundo del gobierno está teniendo una serie clara de consecuencias, como decíamos antes. Estos son datos de medios, de medios de comunicación españoles, pero son bastante parecidos en Argentina. ¿Quién era el mejor aliado de los gobiernos o de los partidos políticos a la hora de lanzar sus propuestas a los ciudadanos? Evidentemente los medios de comunicación tradicionales, ¿verdad? Pues bien, estos son datos de los medios de comunicación españoles en el año 2009. Están viviendo un momento en el que, por un lado, venden menos periódicos, venden menos papel, tienen menos recursos, llegan a menos gente, y por otro lado, en Internet no están consiguiendo monetizar todos sus anuncios, todos sus espacios publicitarios. Pero la clave creo que está en el gráfico de arriba a la izquierda. Representa el consumo de televisión. Antes, ¿qué tenía que hacer un partido político? Antes, ¿qué tenía que hacer un gobierno para llegar al ciudadano? Pues evidentemente lo tenía muy sencillo. El medio de masas era la televisión. Pues ya no lo es para los jóvenes entre 14 y 19 años. La gente nacida en ese tiempo y que ahora tienen esa edad, sus hábitos de consumo de medios de comunicación han cambiado. Prácticamente no ven televisión. Y eso es un problema real, porque invirtiendo los mismos recursos, los gobiernos llegan a un porcentaje mucho menor de los ciudadanos. Y además, a ese porcentaje que llegan es una población envejecida. Y con un problema adicional, que las nuevas generaciones se sienten poco implicadas en el gobierno, en lo que es de todos. Entonces estamos con lo que llaman la desafección. Esto es una palabra que está muy de moda en España, y estuvo muy de moda también por muchos países del mundo. En las elecciones cantonales de Francia de antes de ayer participó un 55% de la población del censo. Es decir, hay un 45% de franceses que dijeron, que pensaron
que no era interesante participar en esas elecciones, porque no les aportaba demasiado. No se ve la fotografía, pero ese es Freddy Krueger, quería que os diera un poco de miedo. Entonces, teniendo en cuenta de dónde venimos, cuál es el planteamiento que tenemos encima de la mesa y qué está sucediendo en el mundo, el presidente Barack Obama, el día D+1, primer día después de el primer día que llegó a la Casa Blanca, hizo un memorándum que se ha convertido ya en un clásico, que es el memorándum de gobierno abierto, en el que decía que el gobierno debe ser transparente, que el gobierno debe ser participativo y que el gobierno debe ser colaborativo. Estos son los 3 ejes del gobierno abierto, los 3 ejes canónicos del Open Government, que vamos a ver en qué se sustancian y en qué se están sustanciando alrededor del mundo. En primer lugar, transparencia, rendición de datos públicos. Todos los datos producidos por las administraciones públicas son datos públicos. Todos conocemos informes encargados por gobiernos de todo color, de toda condición, y en regiones, en municipios y en el Estado, que duermen el sueño de los justos en el cajón de un funcionario. El movimiento Open Government dice que eso va en contra de la transparencia, que esos datos, al haber sido producidos con todos nuestros impuestos, tienen que ser datos que estén puestos a disposición del ciudadano, tienen que ser hechos públicos. Y hecho público no es meter una base de datos donde tú puedas consultar. Público es online, público es abierto, público es con una API en la que los datos estén abiertos y sean reutilizables. Eso significa hoy en día tener datos públicos. Y esa es la idea de transparencia. ¿En qué se sustancia la idea de transparencia a lo largo del mundo? Pues veamos algunos ejemplos. A la izquierda tenéis recovery.gov, que es el portal de un plan gubernamental en Estados Unidos de inversión local. En ese plano tú entras, es un mapa GIS, y en él te dicen qué está pasando en cualquier pueblo y en cualquier condado. Te dice qué empresa se ha adjudicado tal obra, cuál es el montante de esa obra que se ha adjudicado y cuál es el posible retraso que tiene. Es decir, los ciudadanos están informados de qué está pasando con sus impuestos. Y a la derecha tenéis data.gov, que es el portal de apertura de datos públicos del gobierno norteamericano, el primero del mundo, pero ya no es el único del mundo. Podríamos mostrar Open Data Euskadi, Open Data Cataluña, el ejemplo británico, el ejemplo neozelandés, el ejemplo australiano, y estamos avanzando también en los portales de apertura de datos locales. Los municipios también están comenzando a abrir sus datos públicos. ¿Qué aporta esto a abrir los datos públicos? Os pongo un ejemplo muy claro. Imaginaos que el gobierno argentino libera dos sets de datos. Uno con información meteorológica y otro con información de carreteras. Si esos datos son libres y públicos, cualquier ciudadano, cualquier empresa podrá tomarlos, hacer una aplicación en la que mezcla los dos y podrá ofrecerla a los ciudadanos en tiempo real en un dispositivo móvil. No estoy hablando de una cosa que no suceda, se ha hecho ya, se llama Infocarreteras y está en España, con datos que van abriendo los gobiernos. Pongamos otro ejemplo. Imaginaos que el gobierno de Buenos Aires publica dos datos. El dato de delincuencia y los datos de pobreza, los datos socioeconómicos de la provincia. Y nosotros podemos mezclar esos datos. Esa es información pública, es información que hemos pagado con nuestros impuestos y es información a la que tenemos derecho. Segundo puntal de la idea de gobierno abierto, participación. Los gobiernos deben aprovechar la inteligencia colectiva en sus sociedades. Las TIC permiten ya a los gobiernos abrirse a la participación real de los ciudadanos en todos los ámbitos, incluida la producción de leyes. Los ciudadanos, en la democracia burguesa y representativa, magníficamente burguesa y representativa, tenemos la costumbre de participar cada 4 años en el proceso electoral. Vamos y votamos. Hay unos ciudadanos más activos que participan en la sociedad civil, con lo cual están más cerca del gobierno y pueden forzarle o pueden liderar al gobierno en otros ámbitos. Pero el ciudadano de a pie no participa. Hoy Internet ya permite participar de forma prácticamente permanente en la toma colectiva de decisiones. No estoy hablando de voto electrónico, no estoy hablando de referéndum cada cierto tiempo. El final del camino me importa poco. Lo que me importa es el proceso, el procedimiento, que todos podamos realizar esa participación.
Y no estoy hablando tampoco en el vacío, voy a mostrar dos ejemplos. Aragón Participa y Irekia, que os recomiendo que lo visitéis. Es el portal de participación de gobierno abierto del gobierno vasco. Es el primer portal en su género y entendemos que es una auténtica referencia para ver qué se puede hacer desde un gobierno para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones. Ahí los ciudadanos ya están participando, proponiendo leyes y haciendo modificaciones a leyes que está proponiendo el propio gobierno. Tercer pilar, para ir rápido. Colaboración. Los gobiernos nacionales, regionales y locales deben colaborar entre sí y además con la empresa privada y deben cooperar en innovación y compartir sus herramientas. Fase previa. Para poder compartir esas herramientas, las herramientas tienen que estar construidas básicamente en software libre, para que sean utilizables por todos. No tiene sentido que un municipio se esté gastando mucho dinero en un padrón, o en un programa para hacer un padrón, cuando los municipios de al lado lo están haciendo a la vez. Compartamos esa información. Y esto se plasma en, por ejemplo, apps.gov, que defiende que los gobiernos son también plataformas tecnológicas. Para entender lo que es apps.gov, ¿cuántos de aquí tenéis iPhone? ¿BlackBerry? Bien, pues cuando vosotros accedéis, los de iPhone a la App Store y los de BlackBerry, no sé cómo se llama, pero tiene algo parecido, ¿verdad? ¿Sí? Pues vosotros estáis accediendo a una central de aplicaciones que vosotros os descargáis por un precio o de forma gratuita. Apps.gov lo que hace es exactamente eso, que los gobiernos y los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales puedan acceder a un único punto para descargarse programas, con una sola condición, que si los utilizan y los mejoran, deben volver a colgarlos con licencias abiertas. Estos son los tres ejes canónicos del gobierno abierto. Yo he colocado uno más, que se llama escucha activa. Muchos gobiernos, muchos gobernantes, muchos políticos piensan que Internet sirve para hablar. Bueno, sí, sirve para hablar, pero sobre todo tiene que servir para escuchar a los ciudadanos. Hace unos años, un ciudadano, para quejarse, iba a su municipio, a su ayuntamiento, y hablaba con un concejal para decirle que tenía un hueco en su calle. Hoy lo coloca en su blog. Hace unos años, un ciudadano se quejaba de la política gubernamental en temas de la construcción de guarderías infantiles, hablándolo con sus amigos en la calle. Hoy lo coloca en su muro de Facebook. La idea de escucha activa es que los gobiernos deben escuchar lo que dicen los ciudadanos en Internet. Y deben hacerlo de forma sistemática. Esta es la idea de escucha activa. Los ciudadanos hablan, se recoge todo lo que están diciendo. Aquí lo de recoge suena peor, ¿verdad? Sí, me lo temía. Se recoge todo la idea de escucha activa y después, evidentemente, el gobierno vuelve a interactuar con los ciudadanos. Esa es la idea de escucha activa que se sustancia en ese workflow que hemos mostrado antes, y en que pues, los gobiernos sepan qué dicen los medios de comunicación de ellos, qué dicen los blogs de ellos y qué dicen las redes sociales de ellos. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con un concepto que se llama web semántica, que está en pleno desarrollo. Entonces, bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Open Government? ¿Estamos hablando de tecnología? Parece que sí, ¿verdad? Pues no, no estamos hablando de tecnología. Estamos hablando de valores profundamente democráticos, que ahora por fin pueden ser explorados de una forma diferente gracias a los avances tecnológicos que se han producido. ¿De qué valores hablamos? Pues miren, el Open Government es como una paella. ¿Habéis comido paella, verdad? Pues la paella puede tener muchas cosas, pollo, marisco, verduras, etcétera. Pero hay una cosa que no le puede faltar a la paella, que es el arroz. Pues con el Open Government es parecido. Podemos hablar de voluntad de servicio, de participación, de cambio cultural, de colaboración, de cambio de las formas de relación, de transparencia, pero si no hay actitud, no estaremos hablando en realidad de un gobierno abierto. Entonces, esos valores que estamos hablando son, en primer lugar, cambio cultural. Avancemos del gobierno tautológico al gobierno finalista. Es decir, hay que volver a los orígenes de la administración pública. El verdadero objetivo debe ser servir al ciudadano. Cambio cultural, por tanto. Reingeniería de procesos. Las cosas no pueden hacerse igual que se están haciendo.
la gran diferencia entre el e-government y el open government es esto, la reingeniería de procesos. El e-government hace algo tan importante como es facilitar la vida de la gente. Es decir, que puedan hacer los procedimientos que había que hacer desplazándose a la administración pública desde su casa cómodamente. Y eso es importante. Pero no se plantea ni un solo cambio. El gobierno abierto, el open government, lo que hace es plantearse esos cambios. ¿Qué cambiamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué ha quedado obsoleto? ¿Por dónde debe avanzar la administración pública? ¿Cuál es la labor del gobierno en el futuro? Y esa es la idea, estar en mejora permanente. Son gobiernos en fase beta. Cambios organizativos, cambio en las formas de relación. Esto es para detenerme un poco. Mientras los ciudadanos nos comunicamos pues con Twitter, con Facebook, mandándonos SMS, la administración pública, sabéis cómo se relaciona con nosotros, ¿verdad? Por lo menos en España, con cartas certificadas con acuse de recibo. O sea, tienes que estar en casa para ir a buscarlo. Y lo de la derecha pasó hace menos de un año. El ejército español jubila a sus últimas 300 palomas mensajeras. No es ninguna broma. Pasó. Quiero decir, en el servicio de transmisiones del ejército español había 300 palomas mensajeras. Y yo me pregunto si alguna tendría grado de sargento, por lo menos, ¿no? Pues no, a las pobres las jubilaron, ya están cobrando su pensión porque han estado sirviendo muchísimos años a la patria. Es decir, ¿podemos permitir que los gobiernos se relacionen con nosotros de esta forma cuando los ciudadanos estamos pasando y estamos relacionando de una forma muy diferente? Por eso hablamos de cambio en las formas de relación. Y hablamos de cambios de actitudes, que son básicamente, como hemos dicho, escuchar. ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿Qué les preocupa? ¿Qué necesitan? Hablamos de transparencia, de rendición de cuentas. Y si no hablamos de este tipo de cosas, al final la transparencia nos la van a hacer otros. Sino que se lo digan algunos políticos en toda Europa y en todo el mundo. Hablamos de alinear nuestras actuaciones con la demanda. Hablamos de Open Data y Open Services. Hablamos de colaborar con otras administraciones supranacionales y hablamos básicamente de comunicar, informar, innovar, transformar, fomentar la participación ciudadana y, como decíamos antes, las herramientas están en la red. Y se pueden hacer este tipo de cosas a costes absolutamente razonables. ¿Qué hace falta? Lo que decíamos, el arroz de la paella, la actitud. Una actitud que no va a venir solo por parte de los gobiernos, una actitud que tiene que ser impulsada por la sociedad para que, evidentemente, impulsar a los gobiernos a que realicen todo este tipo de cambios. La democracia, nuestra querida democracia representativa, le pasa lo mismo que le pasaba al Imperio Romano en sus últimas épocas. El Imperio Romano estaba enfermo, pero nadie se había dado cuenta. Nuestra democracia tiene muchas cosas que mejorar si queremos seguir viviendo en un estado de libertades como el que vivimos ahora mismo. Entonces, ya voy a terminar con... No tengo seguro. Ahí. David Bowie lo tenía clarísimo cuando hablaba de Change, de esa canción que a mí me parece fantástica. Estamos hablando de un tiempo en el que los gobiernos tienen que comenzar a darse cuenta de que los cambios son absolutamente necesarios. Los gobiernos, la política, tienen que comenzar a ir de la mano de Internet y las nuevas tecnologías. No tienen que estar sospechando qué es lo que está pasando con esas nuevas tecnologías y teniéndoles miedo. La única forma de transformar la sociedad que tenemos y convertirla en una sociedad más democrática, más justa y más transparente es no teniendo miedo a agarrar el esquema fundamental de nuestros estados y transformarlo y ponerlo al día. Yo lo dejo aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahí tenéis mis datos de contacto. Gracias.